Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es sábado de gloria como se designa, pero estamos otra vez para predicar la palabra de Dios, aprovechando este tiempo de un recogimiento espiritual. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de servirle a Él cada día. Y queremos leer la palabra del Señor antes de orar. Dice aquí la palabra del Señor, voy a leer en Lucas capítulo 23, el versículo 32 y 33. Dice la palabra del Señor, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Leo también el versículo 39 al 43. Dice la palabra del Señor, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos al Señor por un momento. Vamos a dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, Padre amado, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre preciosa. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque te has dignado extender tu mano salvadora para salvarnos de la muerte eterna. Gracias, oh Señor, te damos a ti por tu palabra que acabamos de leer. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para con cada una de las personas que nos escuchan. Oh Señor, queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que cada minuto sea bien aprovechado. Alabado y glorificado sea tu nombre, nuestro Dios, y bendice a cada oyente donde quiera que se encuentren. Señor nuestro Dios, así oramos, dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos están viendo en todas partes. Y los saludamos en el nombre del Señor. Y les decimos que les amamos en Cristo Jesús y estamos muy cerca el uno al otro y a la vez muy distantes, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Esta noche quiero tocar un tema muy importante, el primer fruto de la cruz, el primer fruto de la cruz. Pero quiero que nos centremos en este tema, mirada que salva. Ese es el tema que voy a poner esta noche, mirada que salva. Nos cuenta la Biblia, la palabra del Señor, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. No podía porque era muy bajito. Se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este pasaje o este hecho encontramos en Lucas capítulo 19, versículos 5 y versículo 6. En esta ocasión, Jesús está mirando a Lázaro y le dice, Lázaro, desciende. Jesús lo miró a Lázaro
Pero yo quiero hablar que un hombre, un malhechor, mirando al Señor Jesús, no Jesús mirando al malhechor, aunque Zaqueo también era un pecador y el malhechor también era pecador. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver algunos puntos muy importantes. En primer lugar, vemos aquí el malhechor sufriendo. El malhechor sufriendo. Dice la palabra del Señor, y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Vemos que este malhechor está sufriendo dolor, está sufriendo angustia, está sufriendo el calor del momento, pero está sufriendo cansancio y sed. Dice la palabra del Señor que los que hablan de la muerte de cruz, nos dicen que la crucifixión produce fiebre. Entonces, produce desesperación. Todo por su pecado. Todo totalmente por su pecado. Qué tremendo es, hermanos. Aquí tenemos al malhechor sufriendo angustia y dolor. Eso es lo que causa el pecado, mis amados hermanos. Lo que causa el pecado causa angustia. El pecado causa dolor, causa sufrimiento. Y este hombre malhechor crucificado allí al lado de Jesús está sufriendo todo eso. Pero veamos el otro punto muy importante. Veamos ahora como segundo punto el malhechor contemplando. De pronto deja de quejarse, y reprende al otro malhechor que estaba insultando a Jesús. Y comienza a contemplar el rostro de Jesús. ¿Qué es lo que ve en Jesús? Mira a Jesús, este hombre está contemplando, ¿verdad? Pero antes podemos ver, amados míos, lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que hace este hombre moribundo? Mira a Jesús y ve que en su cruz está escrito, este es el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Qué escritura tan contundente. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero no solamente ve el escrito allí, sino que dice este hombre, como dice la palabra del Señor, bajó un poco su mirada, ve la corona de cruz en nuestro Señor Jesucristo, en su cabeza la corona de espinos allí, y reconoce que Jesús es Rey. Baja un poco su rostro allí, su mirada, y ¿qué es lo que ve en el rostro de Jesús? Su mirada ve un rostro inocente, totalmente inocente. Y eso le llamó poderosamente la atención. Un rostro de santidad. Y la santidad, mis amados hermanos, la santidad de Dios nos lleva a confrontarnos con nuestros pecados. Nuestros pecados nos llevan a humillarnos. Espero que así sea. Y este hombre que hace, este hombre moribundo, este malhechor que hace en ese instante, sabe, mis amados hermanos, el malhechor reconoce que era pecador y por sus pecados estaba sufriendo, sabía que iba a morir,
estaba condenado a muerte. Estaba condenado a la muerte. Y este malhechor allí, este hombre nada hizo, este hombre es inocente. Ve el rostro de Jesús y ve allí la santidad de Dios. Cuando Dios le llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Donde está Dios, allí hay santidad. Donde está Jesús, porque es Dios, allí hay santidad, mis amados hermanos. Y la santidad le llevó a un punto crucial en su vida. Y nos dice la palabra del Señor que este hombre moribundo clamó a Dios. Clamó a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 42 del capítulo 23 de Lucas, nos dice la palabra del Señor. En el versículo 41 nos dice: mas ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué ha sucedido con este hombre que estaba mirando a Jesús, que estaba contemplando a Jesús? Este malhechor reconoció primeramente sus pecados, se confrontó con la santidad de Dios y él reconoce que es indigno pecador. Y saben, mis amados hermanos, reconoce que Jesús es rey. Jesús es rey y Jesús tiene un reino. Y este hombre moribundo, malhechor, nos dice la palabra del Señor que no solamente reconoce que Jesús es rey, no solamente reconoce que Jesús tiene un reino, sino también nos da a entender que este hombre moribundo, crucificado allí juntamente con Jesús, quiere pertenecer a ese reino. Quiere pertenecer a ese reino. Y es por eso que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Señor. Las personas que han encontrado a este momento, este encuentro personal con Cristo, reconociendo su condición espiritual, pueden decir: yo también quiero pertenecer al reino de Dios. No al reino de las tinieblas, no al reino de Satanás, sino al reino de la luz, al reino de Jesús. Ese reino eterno, ese reino divino, ese reino grande, ese reino de delicia, como dice. Y Jesús le habla a este hombre. Reconoció que Jesús es rey y que tiene un reino y él quiere pertenecer a ese reino. ¿Qué vas a hacer con Jesús, el rey de los judíos? ¿Qué vas a hacer en esta noche con ese rey de los judíos? ¿Estás poniendo tu mirada en Jesús? ¿Estás poniendo tu confianza en Él? En ese rey de reyes, Señor de señores. En ese rey que domina todo. ¿Estás poniendo tu confianza como este hombre moribundo, reconociendo su pecado, reconociendo su condición? Le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la respuesta de Jesús en esta noche? Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 43 del versículo 23 de Lucas nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es ahora, no es mañana. Qué palabras de esperanza, qué palabras maravillosas y gloriosas que Jesús le dice a este hombre. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo, en la vida eterna, porque Jesús iba a morir y este hombre también iba a morir, pero su espíritu
y va a estar con el Señor gozando por toda la eternidad. Le está ofreciendo Jesús una vida mejor, una vida de felicidad, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más odio, no habrá más resentimientos, no habrá más hambre, no habrá más pobreza, no habrá más dolor ni sed, no habrá más pandemias, no habrá más todo esto, no habrá enfermedades allí en el reino de los cielos. Eso es lo que le está ofreciendo Jesús a este hombre moribundo. Habrá dicha y felicidad, sanidad completa, porque ya no habrá más enfermedad. Ya no morirá eternamente, ya no morirá físicamente, ya no morirá eternamente. No habrá más muerte, dice la palabra del Señor. Quiero decirles que el pecado es como un veneno mortal, como un veneno mortal. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús fue levantado en la cruz y murió, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Derrotó, hermanos, la muerte. Su preciosa sangre derramada allí pudo limpiarnos y pudo sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Porque por su mirada en Él, puesta nuestra mirada en Él, es que nos lleva a una confianza real con Cristo Jesús. Gloria al Señor, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, nos están viendo. Quiero decirles, quiero hacerles una ilustración en este sentido. La palabra del Señor nos dice que, quiero leer en el Evangelio según San Juan capítulo, nos vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el capítulo 3, no es el capítulo 1, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Esta es una ilustración que sucedió ya en el tiempo de Moisés en el desierto. Y dice la palabra del Señor aquí, versículo 14, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia encontramos en Números, mis amados hermanos y amigos, en el libro de Números. ¿Qué había sucedido allí? Sucedió que el pueblo de Israel se portó mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que vieron las provisiones de Dios en medio del desierto, provisión de pan, provisión de agua, provisión de libertad, de liberación del enemigo, comenzaron a murmurar delante de Dios. Y por su rebeldía, por sus pecados, Dios envió serpientes ardientes, nos dice la palabra del Señor. Y serpientes venenosas, ardientes, quiere decir que muy potentes en veneno. Y cualquier persona que era mordido por esta serpiente, el veneno penetraba en su corazón, en su cuerpo, en su sangre, y rapidito morían las personas. Pero Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente, y toda persona que es mordido por esta serpiente, y mira a la serpiente de bronce allí levantada en el desierto, vivirá, será sano. Esta serpiente de bronce es el símbolo de nuestro Señor, como dice aquí la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levantado en la cruz del Calvario, levantado allí para que Él tome nuestro lugar. Y dice la palabra del Señor que el veneno de la serpiente es como este veneno que va penetrando en la sangre. Así es el pecado. El pecado va matando al hombre.
mis amados hermanos, pero toda aquella persona que pone su mirada en Cristo, como dice aquí la palabra del Señor, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. ¿Qué podemos decir en esta noche en cuanto a esta enseñanza? Ya hemos visto que Jesús, pasando por Jericó, miró a Zaqueo para salvación, porque en el relato nos dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa, a este hogar, cuando hizo el banquete con Zaqueo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, mirando a Zaqueo, se salvó Zaqueo. Fue perdonado Zaqueo. Pero también aquí este hombre moribundo, mis amados hermanos, nos dice que no, Jesús no miró a este moribundo, sino que este moribundo miró primero a Jesús y clamó a gran voz diciendo que quiere pertenecer a ese reino que Jesús tiene. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 34 de Salmos, versículo 5. Salmos 34, versículo 5. Ahora su Biblia allí donde está y vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Salmos 34, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor así. Dice claramente aquí, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él, dice la palabra del Señor, ¿a quién? A Dios, a Jesús, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si pones tu mirada en Cristo, nunca jamás serás avergonzado, amigo, hermano. Tú que has puesto tu mirada en Cristo Jesús, nunca serás avergonzado. Hay de aquellas personas que no ponen su confianza en Cristo. Un día serán avergonzados y dirán, no os conozco, hacedores de maldad. Apartaos de mí. Qué triste será ese momento. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Él fue levantado en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, murió en esa cruz, abriendo sus brazos de amor, dijo, consumado es, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para tener en sus brazos de amor un día en el reino de los cielos. ¿Qué va a hacer con Cristo Jesús, mi amado hermanos? Esto es para todo creyente, los que ponen su mirada en el Señor. Pero también nos dice la palabra del Señor que si nuestra mirada está en Cristo, vamos a ir siendo transformados poco a poco a la imagen y semejanza de Cristo. La gloria sea a nuestro Señor. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu confianza, mi amado hermano, pon tu confianza en el Señor. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Yo sé que estamos pasando momentos de angustia y de dolor, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. El veneno del pecado está en la sangre, está en los seres humanos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por causa del pecado estamos muriendo. Por causa del pecado morimos. Pero el que mira a Jesús, como dice, aunque muera físicamente hoy día, tiene vida eterna en Cristo Jesús. Le invito a tomar una decisión esta noche. Le invito a tomar una decisión. Si usted puede mirar a Jesús y decirle, Señor, yo quiero pertenecer a usted. Yo quiero pertenecer a ese reino. Yo quiero que tú seas mi rey y mi Señor.
quiero ser tu siervo. Dios le puede escuchar en estos momentos. Y si usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, dígale en esta noche: Señor, gracias, gracias porque me limpiaste, me perdonaste. Yo quiero seguir siendo tu siervo, obediente a ti, Señor. Oremos al Señor en estos momentos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran amor. Oh Señor, tú eres capaz de perdonar al más vil pecador. Tú eres capaz, Señor, de perdonar al que dice que no tiene perdón por causa de sus actos, de sus malos actos. Para ti no hay pecado chico ni pecado grande. El hombre es pecador y su pecado le condena. Gracias, Señor, te damos porque Jesús fue levantado en la cruz del Calvario y murió allí por nosotros. Pero qué bendición, el fruto de su muerte, allí viendo en este hombre pecador, aceptando a Jesús como su Rey, perteneciendo a ese reino celestial, a ese reino eterno. Te ruego, Señor, si hay alguna persona que reconoce su condición espiritual y reconoce que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, confiesa sus pecados como este hombre moribundo confesó sus pecados. ¿Estás listo a recibirle y escuchar las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gloria sea tu nombre, oh Señor. La obra es tuya, mi Dios. La obra es tuya. Espíritu Santo de Dios, te ruego que hagas la obra en cada corazón, tanto de creyentes como de incrédulos, de creyentes para que tengamos una conciencia más y más urgente de predicar tu palabra, de obedecerte, de humillar nuestros corazones, y de aquellas personas que todavía no te conocen, que puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, reconociendo que son pecadores. Señor, gracias. La obra es tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga en este tiempo de recogimiento espiritual. Allí donde está, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. No puedo decirles que Dios los bendiga y que se saluden unos a otros, pero sí lo están haciendo por medio del teléfono, ¿verdad? Los amamos en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga a todos. ¿Por qué dejar su gloria naciendo junto al Buey? ¿Por qué vivir sin casa cuando es Señor y Rey? ¿Por qué sanar al pobre, dar vista al ciego así? Es luz de todo el mundo, norte para mí. ¿Por qué velar la noche orando en el jardín? ¿Por qué sufrir rechazo, pasar angustia allí? ¿Por qué ver a su madre por él llorando así? Cordero sin pecado se entregó a mí, por mí. Jesús lloró por mí,
sangre